Plácido Gutiérrez presenta El Inquisidor Ilustrado. Podcast dedicado a los mitos, misterios, leyendas, hechos insólitos y mucho más. El Inquisidor Ilustrado. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos sean todos una vez más a esto que se conoce como El Inquisidor Ilustrado. Este es el podcast de mitos, misterios, el podcast 85. El día de hoy, pues, nos acompaña en el podcast 85 la licenciada Linda Peña. Hablaremos, o esto va a ser una serie de varios podcasts que vamos a hablar de lugares embrujados de Venezuela. Los lugares embrujados de Venezuela, pues, como sabemos, son múltiples. Esto es una recopilación que se ha hecho, un trabajo que se ha hecho. Vamos a tratar de mantener, pues, la objetividad en los relatos y vamos a mantenernos los relatos, como lo hemos dicho. También abarca de muchas culturas. No solamente vamos a hablar del Táchira, sino de algunas partes de Venezuela. Esta es la serie del podcast. Empezamos con el podcast 85. Lugares embrujados de Venezuela. Esta es la primera parte. Buenas noches, licenciada. ¿Cómo se encuentra hoy? Muchas gracias por aceptar la invitación al Inquisidor Ilustrado. Hola, Plácido, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, licenciada. Gracias por aceptar la invitación acá en nuestro programa del Inquisidor Ilustrado. No, muchas gracias a ti por invitarme nuevamente, por tomarme en cuenta. Me encantan estas historias tan misteriosas. Muy bien, licenciada, el día de hoy estaremos hablando de las leyendas, en este caso son lugares embrujados de Venezuela. Venezuela tiene muchos lugares embrujados y hoy hablaremos de vamos a empezar empecemos con el primer relato de la noche. Así que, como siempre, vamos a darle play, porque esto es el Inquisidor Ilustrado. Vamos a empezar con el primer relato. El primer relato nos habla de la iglesia Nuestra Señora de Lourdes. Esta se encuentra en la avenida de San Martín, justo enfrente de la Plaza Italia. Esto queda en la esquina de Palo Grande, en el municipio Libertador del Distrito Capital, en la parte oeste de la ciudad de Caracas. Aquí yace un santuario neogótico de cementerios y ladrillos que alcanza al menos 38 metros de largo y fue construido en 1924. Para el año de 1922, la zona era prácticamente inhóspita. Varios sacerdotes de la congregación francesa, hijos de María Inmaculada, establecieron su residencia en la última cuadra habitada para entonces de aquella área. Sus feligreses pues nunca habían visto nada sobrenatural en el templo, ni sentido presencias extrañas, pero quienes habitaban al lado del templo, justo en la casa parroquial, saben que un hombre de vestimenta negra, que no es miembro de la congregación, también vive con ellos. Un seminarista de los hijos de María Inmaculada se hospeda en el lugar desde hace 6 años. Y tanto sus hermanos como él han visto a un hombre subir las escaleras y pasar por el comedor. Le dicen el negro, porque es de tez morena. La casa es relativamente nueva. Fue construida en el 2006, sobre un terreno que siempre estuvo baldío. Explica: en las ruinas de la vieja residencia edificada en 1921 y derrumbada para dar paso a la estructura actual. No hay descanso. Encima del cuarto del párroco siempre mueven cosas, los muebles. Curiosamente, el sacerdote anterior también decía que escuchaba los mismos ruidos. En la iglesia nunca se ha visto nada,
Los hechos ocurren en la casa de los curas. El joven confiesa que al principio sentía temor, pero se ha ido acostumbrando. Ya es catalogado como un ánima y quienes creen en su existencia, cada año durante las celebraciones católicas del Día de los Fieles Difuntos y de Todos los Santos, a comienzo de enero, rezan y le prenden una vela. En la iglesia, el espanto ha superado años de oraciones que piden que pueda encontrar descanso eterno. Las ánimas son almas que quedaron en el limbo, aunque en el 2011 el Papa Benedicto XVI eliminó la dimensión física del purgatorio. En la religión católica tiene sus devotos que oran por el descanso a cambio de favores. Algunos creen que si le dejas de orar, se molestan y comienzan a aterrorizar. Bueno, licenciada, ahí lo tenemos, la capilla de Lourdes. Prácticamente es el relato de que no hablan que en la iglesia en sí, ¿no? Sino hablan de la casa parroquial que se encuentra al lado, que se escuchan ruidos y y más que todo los que viven al lado sienten esa presencia, aunque el relato no explica de dónde vino eso. No sé, hablan del purgatorio, dicen que pueden ser almas que son del purgatorio. ¿Qué opina, licenciada, de este relato que acabamos? Bueno, de entender todo esto, sí creo que son almas del purgatorio, según el Papa. Me imagino que él estudió bien a fondo la historia. No, pero licenciada, es que el Papa eliminó la palabra purgatorio, dijo que ya el purgatorio no debería existir, pero hay gente que todavía cree en eso. Sí, sí. ¿Sabes que Las almas del purgatorio sí existen, es terrible. Y es muy delicado ese tema, porque, y escucha lo que leíste al final, si se dejan de rezar, siguen alborotando. Eso es cuestión de creencias, licenciada. Entonces, tú, de un plomazo, como lo hizo Benedicto, no puedes eliminar las creencias de las personas. Yo no puedo decirte no creas en tal cosa, porque primero la ley te ampara en eso, y segundo, tu convicción, tu creencia, tu fe, es una cosa que no se puede borrar así. Claro. Y es verdad, mira, en relación con el purgatorio son ánimas en pena, según la religión católica, ¿sí? Y, bueno, dicen que en la casa parroquial, pues, existe esos elementos. No, y que los sacerdotes anteriores han escuchado ya ruidos extraños. Entonces es de creer que sí hay algo o alguien o algunas almas allí encerradas en ese lugar. Bueno, licenciada, también podemos decir que no tiene nada que ver que sea un lugar de iglesias o cosas así, sino igualito. No, porque no se estudió en la iglesia, están explicando que es al lado de la iglesia. Eso me parece perfecto, me parece muy bien, porque la gente cree que porque sea un lugar de oración, pues no existen los espantos, existen. Bueno, según las creencias populares. Vamos con el segundo relato que tenemos acá. Vamos a escuchar el segundo relato. Suéltalo. El segundo relato, ¿qué nos dice? El Museo de los Niños. Muy interesante, Plácido. El museo es una institución privada, sin fines de lucro, ubicada en el complejo urbanístico Parque Central, un centro habitacional, comercial, cultural, recreacional y financiero, ejecutado por el Centro Simón Bolívar, ubicado en la urbanización El Conde de Caracas, municipio Libertador del Distrito Capital, fundado por Alicia Pietri de Caldera, la esposa del presidente Rafael Caldera, que ejerció el cargo durante 2 mandatos, 1969 a 1974 y 1994 al 1999. Abrió sus puertas el 5 de agosto de 1982. El lugar presentaría a los visitantes exhibiciones participativas realizadas con componentes mecánicos, electrónicos, seres vivos y mobiliario, con apoyo gráfico y textos, que le permiten manipular, contemplar, interactuar, obteniendo información, conocimientos y experiencias, o sea, todo lo que trae un museo como tal.
Se sabe que el anexo del Museo de los Niños se inauguró en 1993 y se cuenta que un empleado murió por un accidente con una cabilla durante la construcción de este. Desde esa fecha, los guardias de seguridad que deben de hacer recorridos nocturnos manifiestan que a partir de cierta hora encontraban herramientas tiradas en los rincones. Pero uno de los anécdotas más recordadas fue cuando una noche los vigilantes observaron con temor a través de las cámaras a un grupo de personas con sombreros negros caminando por el área de comunicación, sosteniendo cada uno una vela. El miedo fue tal que no fueron a revisar el lugar, pero al día siguiente habían restos de cera de vela en el suelo. También se afirma que en el área de exposición, la conquista del espacio tiene alrededor de 3 fantasmas que se aparecen. Uno de ellos fue una niña llamada María que falleció al caer de las escaleras de caracol del área Innovarte, quien al parecer murió al instante al pegar la cabeza contra el piso. Se dice que el espíritu de María abre y cierra las puertas, hasta la de los baños que disponen de llave, moja el piso del lugar y lanza agua a los espejos riéndose. Después, cuando a los empleados le toca limpiar este espacio, se dan cuenta. Otro de los fantasmas es un hombre que mueve los componentes de la exposición, se llama de esta manera, la emoción de vivir sin drogas. Es un área no muy concurrida del museo. Se escuchan pasos pesados y se aprecia que encienden y apagan el aire acondicionado y mueven cosas del lugar. Todo ocurre a cierta hora de la noche. Otro aspecto es que un niño aparece en el vidrio de una exhibición al lado de la Cinemateca. Al parecer, hay varios que son testigos de ellos y hasta hubo una oportunidad en que un grupo de recreadores tomaron una foto y el niño salió en la fotografía. El Museo de los Niños, licenciada. Interesante, espectacular. Dice que fue un área anexa, una nueva construcción. Me imagino que fue ampliada el museo. El Museo de los Niños, como lo dice bien, fue en 1982. De acuerdo a el Museo de los Niños. Sí, 1982 fue creado, 5 de agosto. Y han pasado tantas cosas en el Museo de los Niños que habla de una niña que se cayó de la escalera de caracol y aparece. Yo no sé por qué siempre en los relatos hablan de que la niña aparece. De acuerdo a la escuela de tránsito en Caracas, también se habla de una niña. En la escuela de guardias nacionales también se hablaba de una niña. ¿Cree usted, licenciada, que los espíritus necesitan conocimientos? No, suena lógico, pero ahí es donde ponemos en duda decimos que algo debe existir, ¿no? Almas perdidas. Almas perdidas. ¿Usted alguna vez fue al museo, licenciada? Jamás, me quedé con ganas. Nunca llegó a ir al museo. Pero algún día voy, Plácido, a ver qué tan ciertos son las historias que explican aquí los guardias. Licenciada, ¿y opiniones al respecto del relato? Por eso mismo sería interesante visitar y verificar si eso sucede. Espectacular lo que dice, porque explican que en alguna foto sale un niño. Hay una foto que sale un niño, pero no contamos con el archivo. Sería interesante buscar a ver si aparece esa foto, que sea verídico, ¿no? Los espectros pueden aparecer en fotos, licenciada. Sí, eso sí. ¿Le ha aparecido alguna vez un espectro? Eso, entre tantos estudios de personas con lo paranormal, verifican que eso es cierto. Hay una cuestión que se llama los orbes. ¿Ha escuchado eso, licenciada, de los orbes? No mucho, Plácido. Los orbes son unas cosas que aparecen como las luces, que aparecen en las cámaras y eso. De hecho, en un cumpleaños de mi hermana, al momento de soplar las velas aparecieron 2 orbes. Y se acercaron donde ella estaba soplando la vela y subían arriba y abajo. Nos quedamos sorprendidos. Interesante. El Museo de los Niños, entonces, en Caracas, dicen que está embrujado, no se ha vuelto a tocar. Historias y
edificaciones, casas viejas, abandonadas. Jamás imaginé que el Museo de los Niños estaba incluido en esto. Pero sí, no entiendo por qué se sorprende, licenciada, si estamos hablando que una iglesia en Nuestra Señora de Lourdes, que es al lado de la iglesia. Por eso, pero ¿y qué tiene un museo? Entonces, en sí, mi opinión propia, me imagino que no es solo el lugar, sino el terreno. ¿Sabe que a lo mejor, bueno, en este caso dice que una niña murió allí, ¿no? Sí, y no sé, licenciada, que hay una teoría que dicen que los cuartos y las construcciones guardan como la presencia de las personas. O sea, es cuando tú llegas a un sitio y dices, oye, se siente pesado el ambiente. Y uno así no sabe uno por qué se siente pesado el ambiente, pero resulta y acontece que es un sitio donde se hacen cosas malas. Sí, y como que eso queda impregnado en las paredes. Sí, tienes razón ahí en eso. ¿Cree usted en eso, licenciada? Sí. De que tu aura, vamos a decirlo de esta manera, no sabría cómo decirlo, quede impregnada en las paredes de las construcciones. Puede ser. De repente, las historias que yo he escuchado se sienten... ¿Usted no ha entrado, licenciada, a un sitio donde usted diga, oye, se siente algo turbio? Se siente pesado, ¿no? Sí, me ha pasado. Bueno, entonces, si usted lo siente es porque es. Sí. Existe. Vamos con el siguiente relato. Continuamos con el Inquisidor Ilustrado. Este es un relato emblemático, se habla del Hotel Humboldt. Esto sucede en Caracas. Primeramente, el hotel deriva de su nombre al naturalista, geólogo, explorador y astrónomo alemán Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander Friedrich von Humboldt. Oye, vamos a leerlo otra vez porque es largo el nombre. Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander Friedrich von Humboldt, naturalista nacido en 1769, fallecido en 1859, quien, además de las múltiples expediciones en la geografía nacional, recorrió montañas y dejó por escrito sus observaciones. Este gran, lujoso y restaurado hotel se encuentra ubicado en la cima de la montaña del Parque Nacional Guaraíra Repano, conocido popularmente como el Ávila, que rodea el norte de la ciudad capital del país, Caracas. El plan de construcción de dicho hotel era unir a Caracas con el litoral, La Guaira, a través de un complejo turístico recreativo que involucraba al teleférico como medio de transporte, siendo inaugurado el 29 de diciembre de 1956 bajo el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez. El hotel tiene una altura de 59 metros y su arquitectura está compuesta por una torre circular que tiene 19 pisos, donde se distribuyen las 70 habitaciones tipo suite que ofrecen una excelente vista de 360 grados de la ciudad. El edificio estaba dotado de un comedor, un mirador y unas estructuras adosadas donde se encontraban las áreas sociales del hotel, salones, sala de estar, dependencias administrativas, servicios y piscinas cubiertas, así como un teleférico privado de uso exclusivo para los huéspedes del hotel y para los invitados. La fachada de cristal y aluminio se utilizó para ayudar al calentamiento de la edificación. La misma permitió además que se le efectuara el mantenimiento rutinario de limpieza desde adentro por medio de ventanales basculantes. Alrededor del emblemático edificio existen leyendas sobre espíritus errantes que van devenido en desgracia, marcado por una serie de asesinatos, accidentes y suicidios. El más famoso fue el suicidio de una de las amantes de Marcos Pérez Jiménez, quien fue informada por los empleados que la esposa de doña Flor Chalbaud, se encontraba en el hotel. Entonces la mujer, al darse cuenta que la esposa de Marcos Pérez Jiménez estaba en el hotel, saltó desde la terraza del piso 7, donde caería, presuntamente en una red especial para atraparla, pero la velocidad y el peso rompieron la red y la caída provocó su muerte instantánea. Muchos aseguran que el cuerpo del amante fue lanzado montaña abajo
ya que un conserje del hotel dijo haber sido testigo de la escena e informó entonces lo sucedido. También varios niños se ahogaron de manera misteriosa en la piscina del lugar. Y también hubo una discusión violenta entre el pianista del hotel y uno de los cocineros. El músico asesinó a su compañero por motivos pasionales y luego se suicidó en el salón principal. Desde entonces, a las 12:40 p.m., hora del suceso, se escucha la melodía que el músico tocaba cuando sucedieron los hechos. Los pasillos del hotel son recorridos por fantasmas que muchos aseguran haber visto usando ropa de aquella época. El Hotel Humboldt. Esto sucede en Caracas. Es uno de los hoteles más emblemáticos, licenciada, diríamos nosotros. Es uno de los hoteles más emblemáticos y de hecho creo que se cerró por mucho tiempo porque era difícil. O sea, eso está en la cima de una montaña y lo que hay que llevarle al hotel, que si cosas de agua, suministros, todas esas cosas, pues es difícil. Mira, y es tan increíble, licenciada, que el hotel tiene un teleférico, o tenía 2 teleféricos. Uno de ellos venía desde Caracas hasta el teleférico, hasta el hotel, y otro se iba desde el hotel hasta abajo adivina dónde, esto poco lo saben, hasta La Guaira. Era el teleférico en ese entonces más largo y alto de Latinoamérica. Y de hecho, por ahí había una fotografía, un documental que hablaba del teleférico de La Guaira. Creo que se llama así, el teleférico de La Guaira. ¿Cuántos fantasmas tenemos entonces, licenciada, de acuerdo al relato? 2. Sí, pero porque está el del amante de Marco Pérez Jiménez y el músico pero que mató a su compañero. Pero escuchemos lo siguiente. De acuerdo al relato, tenemos la amante, el músico, los niños que se ahogaron en la piscina. Son 3. Tengo 3. Porque este era tan moderno, licenciada, para la época, que tenía esta piscina aclimatada. Es que se dice que el agua... Increíble la construcción que hizo el agua, señor. O sea, es una belleza. No sé cuántos pisos tiene. 19, dice allí. Bueno, y se ve toda Caracas y toda la zona costera. Claro, de está Caracas. Construida en una de las Una zonas belleza, altas, en Cerro El Ávila. El gobierno de este entonces, en el año 2000 y algo, trataron de recuperar los primeros pisos que estaban en total abandono. Lo trataron de recuperar, estaba en total abandono cuando trataron, porque ese edificio fue cerrado. Sí, el gobierno lo recuperó, lo trató de recuperar y recuperaron unos cuantos pisos, no todos los 19 pisos que tenía originalmente el hotel. Lo trataron de recuperar, pero sin embargo algunos empleados decían que escuchaban voces, cosas que se movían dentro del hotel. Y eso duró un buen tiempo cerrado y tampoco hubo permiso para llegar hasta allá. Estuvo sellado en muchos lugares y en vigilancia. Ya está otra vez en apertura al turismo. Algunos manifiestan que ese hotel no está totalmente operativo como en sus mejores tiempos. No, operativo no. Yo creo que no llega, dicen que no llega ni el 50% de lo que fue ese hotel cuando fue inaugurado. Algunas personas me contaron que, claro, hay acceso y paso ya para ese lugar. Y para llegar allá a pie hay varios, ¿cómo se le dice eso? Escalinatas. Escalinatas y espacios de secciones, descanso. Áreas de descanso. Hay hasta comercios donde venden chocolate caliente, cachapas. Lo normal que tiene un hotel turístico. Hasta el que pueda seguir avanzando y llegar hasta la zona del hotel. Bueno, según uno de los relatos, que ese hotel, pues la amante del Marco Pérez Jiménez, pues se lanzó se lanzó porque se dio cuenta que la esposa, para escapar por eso, de la mujer y la esposa de Marco Pérez. Son leyendas muchas veces, pero Marco Pérez Jiménez es un diablillo. O sea, entonces parece que la mujer se dio cuenta que la esposa estaba por ahí cerca
la esposa del general Marco Pérez Jiménez, y saltó desesperada. Pero parece ser que había como un plan, licenciada. Había un plan porque se dice, de acuerdo al relato, que había una red en la parte de abajo y la estaban esperando con la red para que ella saltara, ¿sí? Pero la red no aguantó el empuje de la muchacha o de la mujer en ese entonces, no sé, y cayó y se desplomó contra el piso. Un testigo lo dijo. Un testigo habló de eso. Imagínate el desespero de esa mujer, escapar de... No, el desespero lanzarse. El pianista entonces que toca y mató a sus compañeros, ese que tenía pues, ataques psicóticos. Qué triste, ¿no? No, ataques psicóticos, y bueno, que aparece cantando y tocando música. Imagínate, había un pianista en ese hotel, y también salen los niños que se van en la piscina. Bueno, esto es increíble, licenciada. El Inquisidor Ilustrado. Bueno, licenciada, hasta aquí llegamos por el episodio del día de hoy. El Inquisidor Ilustrado, el podcast que tenemos es el número, siempre me pierdo, 85. Este es el primero de la serie, ¿no? El primero de la serie de lugares embrujados de Venezuela. Y los tres fueron en Caracas, en el distrito Son los tres, capital. porque empezamos con el distrito capital. No, pero interesante. Que el primero de ellos fue la capilla de Lourdes, que dice que apareció en la casa parroquial. En la casa parroquial había una espantos, figura de ¿no? negro, es sí. lo que los sacerdotes cuentan. Sí, en la casa parroquial hablaban de espantos. También se habló en este caso de el Museo de los Niños. Museo de los Niños. Sí, la niña que se cayó de la escalera de caracol, el obrero que se murió por allí con una cabilla, y el Hotel Humboldt, la mujer que salta del 9º piso, los niños que se ahogan en la piscina, y también el pianista. Algo curioso, Plácido, y no lo comentamos, en el Museo de los Niños, que los vigilantes dicen y cuentan que en las cámaras vieron a un grupo de personas con velas. Con velas y sombrero, y ellos después fueron y encontraron. Y vieron las ceras, sí, pero eso yo ya no creo que fueron apariciones. No, yo fue un grupo de personas que en algún lugar escondido por el museo entraron e hicieron ese tipo de ritual allí. Ritual satánico, puede ser. Sí, pudo haber sido. Le comento eso porque nos faltó ese detallito hablarlo allí. Bueno, licenciada, eso lo quedará para el próximo programa. Muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos hasta el momento del Inquisidor Ilustrado número 85. El Inquisidor Ilustrado, primer episodio de leyendas, lugares embrujados. Lugares de misteriosos Venezuela. y embrujados. Licenciada, para despedir. Gracias, Plácido, una vez más. Me encantaron estas historias para empezar esta sección. Me impactó mucho, no tanto la del Museo de los Niños, sino el hotel. De verdad me gustó mucho la historia del hotel. Es una historia de las más largas. Bueno, mis amigos, les habló para todos ustedes Plácido Gutiérrez y la licenciada Linda Peña. Será hasta la próxima oportunidad, donde seguiremos buscando mitos, misterios, hechos insólitos, crímenes más sonados y mucho más. Como siempre digo, que Dios los bendiga, y nos escucharemos en el próximo programa. Chao. Plácido Gutiérrez presentó El Inquisidor Ilustrado. Gracias a todos ustedes por su amable atención. No olvides darle follow y así no perderte de nuestros episodios. Búscanos en la plataforma de podcast de tu preferencia. Les habló para todos ustedes, Diego.